están? Mi nombre es Andrea y el día de hoy les traigo este video que estoy muy emocionada de hacer y que, como vieron por el título, pues vamos a hablar sobre 100 años de soledad. En especial como tips o recomendaciones para esta lectura. 100 años de soledad es la obra maestra del escritor colombiano Gabriel García Márquez y es sobre el realismo mágico. Y pues sabemos que este libro ha sido como un ícono de este boom latinoamericano de realismo mágico. También sabemos y hemos leído o escuchado o visto que es un libro un poco complejo, confuso, etc. Y pues mucha gente tiene miedo de leer este libro, de atreverse a leerlo por estos comentarios y por temor a no poder terminarlo o a no entender al libro. Así que desde hoy te voy a dar unos tips o recomendaciones para poder leer este libro sin morir en el intento. El primer tip o recomendación es comprar una buena edición. ¿A qué voy con esto? Sobre todo los clásicos, como ya son de dominio público, el 99%, pues las editoriales sacan sus versiones, lo que nos puede dar versiones buenas, otras no tan buenas, algunas íntegras, otras resumidas, escolares, con malas traducciones, etc. Así que es súper importante, sobre todo en la lectura de clásicos, una buena edición. En este caso, creo que los libros de Gabriel García Márquez, no sé, estoy segura del 100%, casi todos salen con Editorial Diana. Pero hay dos versiones, la que es una versión de bolsillo y una versión pues más grande. Entonces yo les recomiendo comprar la más grande. No porque para gastar más dinero, sino porque obviamente la letra va a ser más grande, los espacios van a ser más grandes y esto les va a ayudar mentalmente o psicológicamente a tener una mejor lectura. Se los digo porque a mí ya me pasó. Yo compré el libro de Mujercitas con una editorial que es Alianza, que es una editorial excelente. Yo amé este libro. Me costó un poco caro, pero valió la pena totalmente. Porque los espacios están súper bien marcados, los márgenes, el tamaño de la letra. O sea, el libro son más de 700 páginas, entonces pues es bastante lectura. Y tener un libro que te lo haga más ameno, pues es muy bueno. Y también se los digo porque yo compré una edición de bolsillo de Los Tres Mosqueteros y sufrí la lectura totalmente. La sufrí, no la disfruté para nada. Sentía que no avanzaba, que por más que leía, seguía en la misma hoja. Y eso era porque había mucha letra en la hoja, mucho texto. Obviamente letras pequeñas y márgenes muy reducidos. Entonces mentalmente o psicológicamente te cansa y esto puede hacer que dejes la lectura o pues que te retires de la lectura. Yo les recomiendo esta edición, que es la edición grande. Esta es una edición en pasta blanda, pero hay una en pasta dura un poco más cara y la verdad está muy bien, o sea, tiene bastante bien la letra. Aún así es bastante grande el libro, pero vale la pena. Son 400 páginas, 398. Así que, de verdad, una buena edición les va a salvar la vida. Mi recomendación número 2 es leer otros libros del autor antes de leer 100 años de soledad. Esto yo lo leí en un artículo precisamente buscando cómo poder ayudarme al tener una mejor lectura de esta novela. Entonces, esa era una recomendación que te daban y yo se las quiero compartir. Entonces, recomendaban 3 libros ahí, que son estos que están por aquí. Es El coronel no tiene quien le escriba, La hojarasca y La increíble y triste historia de la cándida Heréndira y de su abuela desalmada. Esos son súper cortitos, también son de Editorial Diana. Vean, son súper chiquititos, pero nos ayudan mucho a adentrarnos al contexto de lo que es la escritura o la narrativa de Gabriel García Márquez. Nos ayuda a entender cómo escribe, la forma en que nos va a narrar la historia y eso pues nos va a adentrar, nos va a dar pues un abanico de posibilidades de entendimiento para la lectura que vamos a tener posteriormente. También les recomiendo leer, después de estos pequeñitos, leer El amor en los tiempos del cólera, por acá, que es más grande que esos chiquititos, obviamente. Es como el tamaño de 100 años de soledad, pero es un poco más ligera. Y está muy padre, yo ya lo terminé, me encantó la lectura.
Nunca me aburrió, así que es una buena forma pues de adentrarte a este mundo de Gabriel. Tip número 3. Hacer una lista de los personajes. Algo que caracteriza a este libro es la gran cantidad de personajes que intervienen, porque es un árbol genealógico que se va desarrollando a través de generaciones. Entonces muchos tienen el mismo nombre con apellidos, entonces te confundes, es fácil confundirse. Yo les recomiendo hacer una lista de los personajes que intervienen, igual como vayan apareciendo, o sea, por orden de aparición los pueden hacer, o si quieren investigar antes en algún lado, todos los personajes también lo pueden hacer. Pero sí, es importante hacer una lista en tu cuadernito de todos los personajes que intervienen para que no te confundas. Tip número 4. Ponerle cara a los personajes. Sí, así como lo oyen. Van a decir que estoy loca, entonces si alguien más lo haga. Pero yo no nomás en este libro lo hago en todos los libros. Yo les pongo cara a mis personajes. Esto ayuda a diferenciarlos porque obviamente ya tienen un rostro. Y yo lo hago como comúnmente pensando, si fuera una película, o sea, si tuviera una película de este libro, ¿qué actor interpretaría al protagonista, por ejemplo? Entonces lo voy anotando. Al fulanito, le queda la cara del fulanito actor o actriz. Siento que me ayuda a no confundirme, porque como les digo, ya le estás dando un rostro, le estás dando individualismo al personaje. Tip número 5. Unirte a un club de lectura. Sí, así como lo oyen, unirse a un club de lectura ya muchísimo en este proceso. Yo a finales del 2019 me uní a un club de lectura y me ayudaba muchísimo en la lectura de clásicos, porque ahí cada mes se lee un clásico diferente. Entonces, para mí fue algo muy nuevo, yo nunca había estado antes en uno, y gracias a ese club, pues empecé a leer clásicos. Yo nunca había leído antes clásicos, realmente leía como que 2 géneros nomás. Y me ayudó a salir de mi zona de confort, el conocer otras personas que tenían otros gustos, que me enseñaron que había otros géneros, otros autores, otras formas de leer, que el audiolibro, que la Kindle, no sé qué. Bueno, conoces muchísimo. Entonces te sientes aparte acompañada en la lectura, sobre todo cuando son lecturas tan pesaditas o tan difíciles. Te sientes acompañada, puedes dejar tus inquietudes y otros también te dicen lo que sienten o lo que ellos entendieron, que a lo mejor tú entendiste diferente. Entonces se da un enriquecimiento recíproco. Está muy padre. Ustedes pueden buscar algún club que ustedes quieran. Yo estoy en uno que se llama el Club El Librero de Valentina, que es una de mis booktubers favoritas. Ella tiene aquí canales en YouTube, su canal de YouTube, tiene en su Instagram, y el grupo está en Facebook. Y ahora en agosto empieza la lectura de 100 años de soledad en conjunto en el club, por si se quieren unir. Yo se los recomiendo ampliamente para que se unan y lo lean acompañados. Tip número 6. No temerle a la lectura, disfrutar la lectura. Siempre que vamos a leer un libro así, o como Rayuela, por ejemplo, que también lo leí en este club, gracias a él lo pude terminar después de 3 intentos, vas con miedo. Yo esto lo intenté leer en la prepa y no lo pude terminar, o sea, leí como 2 páginas. Entonces, porque tenemos miedo. Sabemos que es una lectura difícil, que es una lectura confusa, que tantas cosas que se dicen, pero hay que tener la mente abierta, que a lo mejor va a ser difícil, a lo mejor va a ser confuso, pero nos va a enriquecer muchísimo. Entonces hay que ir con esa mente abierta, ir sin miedo al éxito, porque de verdad van a disfrutarla muchísimo si le dan la oportunidad, si la disfrutan. Tip número 7. Tener un espacio adecuado. Yo personalmente prefiero leer sin ruidos y sin nadie a mi alrededor, o sea, sola. Yo leo de noche. Bueno, cada quien ahí sí, cada quien se toma el tiempo o el tiempo en el que puede leer. Pero sí les recomiendo tener su espacio para ustedes solos, porque tener distracciones obviamente te va a generar que tu mente esté en otras cosas, escuchando otras cosas, y no te vas a concentrar en la lectura. Vas a perder el hilo de lo que estás leyendo, y esto puede desencadenar en que te pierdas algunas cosas, o que al final digas, no entendí esta parte, o por qué pasó esto. O sea, a lo mejor estaba tu mente escuchando que otra cosa. Así que yo les recomiendo un espacio adecuado en soledad. Yo, por ejemplo, yo no como nada ni tomo nada porque no me gusta que se manchen mis libros, pero si a ti te ayuda a concentrarte al comer algo o a disfrutarlo más, también lo puedes hacer.
número 8. Ponerte metas. Sí, en este club, de hecho, es algo que se hace, se divide por capítulos la lectura de que de tal día a tal día se va a leer esta parte o cierta cantidad de páginas. Pero si tú no estás en el club o no te quieres unir, lo puedes hacer por tu cuenta. Lo importante es ponerte metas. Por ejemplo, no, pues voy a leer media hora al día o voy a leer 20 páginas al día. Puede ser por horas, puede ser por cantidad de páginas, o voy a leer tantas veces a la semana. Entonces, ponerte metas y cumplirlas, obviamente. Yo lo que hago, por ejemplo, a veces es que trato de leer, en el club te dan un mes para leer el libro, ¿no? Entonces yo lo que hago es, pues tiene 400 páginas, lo voy a dividir en tantos días que tiene el mes. Pues me tocan 10 páginas por día, o sea, si no te quieres saturar de tanta lectura. Hay gente que lo lee pues en su tiempo y lo termina mucho antes, pero si estás empezando o si no quieres abrumarte tanto, lo puedes hacer de esta manera y leer pues cierta cantidad al día o a la semana o así. Así que hay que ponernos metas y cumplirlas. Tip número 9. Investigar más a fondo. Yo lo hago con cualquier libro, sobre todo cuando es novela histórica, por ejemplo, que investigo, que viene a un lugar, entro a investigar qué lugar es, cómo se ve, para imaginarme. Si viene un hecho histórico, investigo qué pasó en ese hecho histórico. Si viene algún personaje histórico, igual investigo. Entonces podemos investigar más a fondo sobre esa lectura, igual no es algo histórico, pero pues es realismo mágico y puede que podamos investigar sobre ella. O artículos sobre este libro, así como les cuento que lo hice yo en mi momento para igual aprender a concentrarme más y poder leerlo mejor. Hay artículos que te pueden ayudar también a investigar más sobre este libro y comprenderlo mejor. Tip número 10. Utilizar post-its o notas para cosas importantes como fechas, frases o situaciones. Yo lo hago para frases, como lo pudieron ver en este, que es del de El amor en los tiempos del cólera. Yo utilizo estas. Y ahí sé que hay algo importante que me gustó del libro, alguna frase, alguna situación, algo que pasó con un personaje en alguna fecha. Y es importante, o sea, te ayuda a hacer como mapas mentales. Y si quieres buscar algo, pues ya sabes que vas ahí. Por ejemplo, no, pues voy a usar verde para las fechas importantes. O a naranjas para las frases que me gustaron. Y ya te vas directamente al color cuando quieres buscar algo o regresarte porque quieres alguna referencia, lo que sea. Ya tienes como más control pues de lo que estás leyendo. Y eso ha sido todo por el video del día de hoy. Espero que les haya ayudado y sobre todo que si tienen algún tip o recomendación que se me haya pasado, pues también me la dejen por ahí porque a lo mejor les sirve a alguien más o a mí en otros futuros libros. Y pues nada, espero que se unan a la lectura, que la lean, que me cuenten qué tal les pareció cuando lo lean. O si ya lo leyeron, pues también qué les pareció. Y muchas gracias por estar aquí. Nos vemos en la próxima.